La primera vez que sospeché que mi marido me estaba engañando fue el día que me miró a los ojos, y no vi nada. Ni culpa. Ni amor. Ni siquiera miedo. Solo un vacío tan frío que me recorrió la espalda como un cuchillo. Ese fue el momento en que entendí que algo en mi matrimonio ya estaba muerto, aunque yo todavía no lo sabía. Me llamo Laura, tengo 36 años, y durante 12 de ellos estuve casada con Daniel. Si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que tenía una vida normal. No perfecta, pero estable. Una casa en las afueras, una hija de 8 años, una rutina cómoda. Daniel trabajaba como arquitecto en una firma bastante reconocida de la ciudad, y yo manejaba una pequeña tienda online desde casa. Éramos esa pareja que no publicaba demasiadas fotos en redes, pero que en las reuniones familiares siempre parecía sólida. Siempre pensé que las infidelidades eran ruidosas. Perfumes extraños, mensajes sospechosos, excusas ridículas. Nunca imaginé que la traición pudiera ser silenciosa. Elegante. Casi invisible. Todo empezó con detalles mínimos. Daniel comenzó a ir al gimnasio. Nada raro, ¿no? Quiero sentirme mejor, me dijo. Estoy envejeciendo. Yo incluso lo apoyé. Le compré ropa deportiva nueva. Lo animé. Pero después el gimnasio se convirtió en algo más. Empezó a llegar más tarde. Primero media hora. Luego 1 hora. Después 2. ¿Entrenaste tanto? Le pregunté una noche. Sí, estoy probando una rutina nueva, respondió sin mirarme. No me besó. No me tocó. Se metió en la ducha. Ahí sentí la primera punzada. No era celosa. Nunca lo fui. Daniel jamás me dio motivos reales. Pero había algo en su energía. Se volvió más atento, pero de una forma rara. Como si estuviera compensando algo. Me traía flores sin motivo. Me decía que me veía hermosa incluso cuando estaba despeinada. Me abrazaba más fuerte, pero sus abrazos duraban menos. Un viernes encontré su teléfono sobre la mesa de la cocina. Vibró. No suelo revisar su móvil. Siempre confié en él. Pero ese día, algo me empujó. Solo miré la pantalla. Un nombre que no conocía, Sofía G. El mensaje decía, ¿seguro que no sospecha nada? Sentí que el mundo se inclinaba. No abrí la conversación. No tuve el valor. Cuando Daniel salió del baño, actué normal. Me sonrió. Yo le devolví la sonrisa con el corazón latiéndome en los oídos. Esa noche no dormí. Al día siguiente busqué en sus redes sociales. No había ninguna Sofía visible. Revisé seguidores. Contactos. Nada evidente. Pero había una foto de su oficina donde aparecía su equipo de trabajo. Y ahí estaba ella. Sonriendo. Morena. Elegante. Con una mirada demasiado segura. Sofía Gutiérrez. Nueva socia del despacho. Mi estómago se cerró. Durante semanas observé. No dije nada. Daniel empezó a mencionar más el trabajo. Reuniones con clientes. Cenas corporativas. Viajes cortos. Siempre Sofía estaba en el contexto. Es brillante, decía él. Tiene una visión increíble. Cada vez que pronunciaba su nombre notaba un brillo distinto en sus ojos. Un brillo que hacía años no veía cuando hablaba de mí. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que mi inseguridad estaba creando fantasmas. Pero las pequeñas cosas seguían acumulándose. Cambió su contraseña. Empezó a llevar el teléfono incluso al baño. Se reía solo mirando la pantalla. Un domingo por la tarde, mientras nuestra hija veía dibujos en el salón, le pregunté directamente. ¿Hay alguien más? Daniel levantó la vista sorprendido. ¿De qué hablas? Te siento lejos. Se acercó, me tomó la cara entre las manos y me dijo. Estás imaginando cosas, Laura. Te amo. Y yo quise creerle. Dios, cómo quise creerle. Pero esa noche, mientras fingía dormir,
escuché cómo se levantaba y salía al balcón. Hablaba en voz baja. No oí palabras claras. Solo el tono. Suave. Íntimo. Ahí algo dentro de mí se quebró. Empecé a cambiar. Me volví más observadora. Más fría. Si él podía actuar, yo también. Un día decidí seguirlo. Me dijo que tenía una reunión importante un jueves por la noche. Se arregló más de lo normal. Perfume nuevo. Camisa que solo usaba en ocasiones especiales. Esperé 10 minutos después de que saliera. Tomé mi coche y lo seguí. No fue a la oficina. Fue a un restaurante pequeño en el centro. Uno de esos lugares con luces cálidas y mesas discretas. Aparqué lejos. Entré unos minutos después. Y ahí estaban. Sentados uno frente al otro. No parecía una reunión de trabajo. Sus manos estaban demasiado cerca. Sus miradas demasiado cargadas. Ella sonreía como si ya supiera que había ganado algo. Me escondí tras una columna. Observé. Daniel tomó su mano. No fue un gesto accidental. Fue deliberado. Sentí que el aire desaparecía. No hice una escena. No grité. No lloré. Me fui. En el coche me temblaban las manos tanto que no podía encender el motor. No era solo rabia. Era humillación. Era darme cuenta de que yo había sido la última en enterarme. Cuando llegó a casa esa noche lo esperé en la cocina. ¿Cómo fue la reunión? Pregunté. Larga, respondió. ¿Productiva? Sí. Lo miré fijamente. ¿Con Sofía? Hubo un segundo. Solo uno. Pero lo vi. Ese microgesto. Ese parpadeo. Sí, estaba ella, admitió. No confesó nada más. Esa fue la noche en que decidí que si él quería jugar, yo también podía hacerlo. Porque hay algo que nadie te dice sobre la traición, no siempre te rompe. A veces te despierta. Y yo estaba empezando a despertar. A la mañana siguiente me miré al espejo y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. No era solo tristeza. Era determinación. Durante años fui la esposa comprensiva, la que organizaba las cenas familiares, la que recordaba las fechas importantes, la que sostenía el equilibrio emocional de la casa. Y ahora entendía que mientras yo protegía nuestro matrimonio, él estaba construyendo una historia paralela. No iba a enfrentarlo todavía. No. Quería pruebas. Quería verdad. Y si iba a derrumbarse todo, al menos que fuera sobre hechos y no sobre sospechas. Empecé a observar con una precisión casi quirúrgica. Anotaba mentalmente horarios. Cambios de humor. Excusas repetidas. Daniel comenzó a usar una colonia distinta. Decía que era un regalo corporativo. Mentía mal cuando improvisaba, pero lo hacía con una seguridad que dolía. Yo asentía. Sonreía. Preparaba la cena. Mientras tanto, por dentro, algo se estaba endureciendo. Una noche fingí quedarme dormida antes que él. Escuché el sonido suave de su teléfono vibrando debajo de la almohada. No lo había dejado en la mesa. No lo había llevado al baño. Lo tenía escondido junto a su cabeza. Eso ya no era casualidad. Eso era estrategia. Esperé hasta que su respiración se volvió profunda. Lentamente, con el corazón golpeándome el pecho, deslicé el teléfono. Intenté el antiguo código. No funcionó. Probé la fecha de cumpleaños de nuestra hija. Tampoco. Entonces recordé algo. Sofía G. La nueva socia brillante. Tecleé su fecha de incorporación a la empresa, que él había mencionado con entusiasmo semanas atrás. El teléfono se desbloqueó. Sentí náuseas. Abrí la conversación. No había mensajes recientes. Solo emojis neutros y frases laborales. Pero algo no encajaba. Revisé archivos ocultos. Carpeta de notas. Y ahí estaba. Una aplicación de mensajería diferente.
Protegida con contraseña. No pude entrar. Volví a dejar el teléfono en su lugar. No lloré. No grité. Me quedé despierta hasta el amanecer mirando el techo. Al día siguiente hice algo que jamás pensé que haría. Fui a la oficina de Daniel sin avisar. Llevaba café para él como excusa. La recepcionista me reconoció. Sonrió. Subí. Cuando entré al área común, los vi trabajando. Sofía estaba inclinada sobre su escritorio. Demasiado cerca. Él reía. No era la risa que usaba conmigo. Era más ligera. Más viva. Cuando notó mi presencia, se separó con rapidez. Demasiada rapidez. Sofía me miró con una sonrisa impecable. Laura, encantada. He oído mucho sobre ti. Su voz era dulce pero firme. Yo respondí con cordialidad. Claro que sí. Todo bien en casa, Daniel. Él asintió. Incómodo. Dejé el café. Observé sus manos. Ningún anillo faltaba. Ninguna marca evidente. Pero la tensión flotaba en el aire como electricidad. Me fui con la certeza de que no estaba loca. Esa mujer sabía exactamente lo que hacía. Y Daniel también. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa. Él intensificó su amabilidad. Regalos inesperados. Propuestas de viajes familiares. Intentos de intimidad más frecuentes. Pero había algo mecánico en todo. Como si estuviera cumpliendo un deber para mantener la fachada. Una noche mientras cenábamos me dijo que tendría que viajar 2 días por una conferencia de arquitectura en otra ciudad. El evento lo organizaba la firma. Sofía también asistiría. Lo dijo con naturalidad ensayada. Sentí el golpe. Pero sonreí. Claro. Será bueno para tu carrera. Esa misma noche, cuando se durmió, tomé su portátil. No estaba protegido. Busqué el evento. No existía ninguna conferencia esa semana en la ciudad que mencionó. Mi pulso se aceleró. No era una sospecha. Era una mentira comprobable. Decidí no confrontarlo. No todavía. Reservé una habitación en el mismo hotel donde supuestamente se hospedaría. Lo descubrí revisando su correo laboral. Llegó el día del viaje. Lo besé en la puerta. Cuídate. Me dijo te amo sin mirarme directamente. 2 horas después, yo iba en mi coche hacia esa ciudad. Mi estómago era un nudo. Llegué antes que él. Me registré. Esperé en el lobby con gafas oscuras y un libro que no leía. Y entonces los vi entrar. Juntos. No había maletas de trabajo. Solo una pequeña bolsa cada uno. Ella llevaba un vestido sencillo. Él no parecía un hombre que iba a una conferencia. Parecía un hombre que iba a escaparse. Se acercaron al mostrador. Escuché cómo pedía la reserva a nombre de Daniel R. Una sola habitación. Cama king. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Subieron al ascensor. Esperé 5 minutos. Luego tomé el siguiente. Sabía el número de habitación porque lo escuché. Caminé por el pasillo como si fuera otra persona. Cada paso era más pesado que el anterior. Me detuve frente a la puerta. Escuché risas. El sonido de la tarjeta magnética. La puerta abriéndose. Luego silencio. No pensé más. Toqué. 3 golpes firmes. El corazón me explotaba en el pecho. Escuché pasos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Daniel. Sin chaqueta. Su expresión pasó de sorpresa a terror en menos de un segundo. Laura. ¿Qué haces aquí? Empujé la puerta. Sofía estaba dentro. Mirándome. Sin vergüenza. Sin culpa. Solo evaluación. Así que esta es la esposa, dijo con calma. No grité. No lloré. Lo miré fijamente. ¿Desde cuándo?
Daniel intentó hablar. No encontró palabras. Sofía cruzó los brazos. Si vas a hacerlo, hazlo bien, murmuró hacia él. Esa frase me atravesó. Entendí que no era un error. No era una aventura improvisada. Era algo planeado. ¿Cuánto tiempo? Repetí. 6 meses, dijo ella antes de que él pudiera responder. 6 meses de mentiras. De abrazos vacíos. De promesas huecas. Sentí una calma extraña invadirme. Como si mi cuerpo decidiera desconectarse del dolor para sobrevivir. Lo miré y dije algo que ni yo sabía que llevaba dentro. No me duele que me engañes. Me duele que pensaras que era demasiado estúpida para notarlo. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, era que yo también estaba ocultando algo. Algo que cambiaría por completo la historia que ellos creían estar escribiendo. Daniel palideció al escuchar el tono con el que pronuncié esas palabras porque no era el de una mujer destruida sino el de alguien que ya había cruzado una línea invisible dentro de sí misma. Sofía me observaba con una mezcla de curiosidad y desafío, como si intentara descifrar qué tan peligrosa podía ser yo en ese instante. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad y avancé un par de pasos dentro de la habitación. No estaba temblando. Eso fue lo que más me sorprendió. Durante meses había imaginado este momento lleno de lágrimas y gritos, pero lo que sentía era una claridad helada. Daniel empezó a balbucear excusas, que no era lo que parecía, que pensaba decirme la verdad, que estaba confundido. Confundido. Esa palabra me produjo una risa breve y seca. 6 meses no son confusión, son decisiones repetidas. Sofía suspiró y se sentó en la cama como si estuviera cansada del drama. No quería que te enteraras así, dijo Daniel acercándose a mí. Ah, no. Entonces, ¿cómo? Después de 1 año. Cuando decidieras dejarme. Él bajó la mirada. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no estaba luchando por mí, estaba luchando por no quedar como el villano. Y entonces decidí soltar la bomba que llevaba guardando. No vine aquí solo para descubrirlos. Dije. Vine porque necesitaba estar segura antes de hacer lo que voy a hacer. Daniel frunció el ceño. ¿De qué hablas? Lo miré directo a los ojos. Hace 2 meses contraté a alguien. Un investigador privado. El silencio fue inmediato. Sofía se enderezó. Daniel dejó de respirar por un segundo. Sí, repetí con calma. Tengo fotos, mensajes, registros de hoteles, transferencias bancarias, todo. No solo de esta escapada. De todas. Porque esta no es la primera vez que vienen aquí. La sangre se le fue del rostro. Intentó decir algo pero las palabras no salían. Pensaste que yo no veía nada, pero estaba mirando todo. Cada mentira, cada noche que decías trabajar hasta tarde. Sofía intervino por primera vez con una sonrisa forzada. ¿Y qué ganas con eso? Venganza. Negué lentamente. No. Gano libertad. Daniel dio un paso atrás. Libertad. Sí. Porque mientras tú jugabas a tener una doble vida, yo estaba reorganizando la mía. Vendí mi parte de la tienda online hace 3 semanas. Transferí el dinero a una cuenta nueva solo a mi nombre. Consulté con un abogado. Sé exactamente qué me corresponde. Y créeme, no es poco. Daniel abrió la boca sorprendido. ¿Abogado? ¿Desde cuándo? Desde que leí el primer mensaje de ella que decía si sospecha algo. Desde ese momento supe que tenía que protegerme. Sofía me miraba diferente ahora. Ya no era superioridad. Era cálculo. Daniel intentó acercarse otra vez. Podemos hablar esto en casa. Podemos arreglarlo. Esa frase fue casi tierna por lo patética. ¿Arreglar qué? El hecho de que llevas medio año acostándote con tu socia mientras besabas a tu hija cada mañana. Él cerró los ojos. No metas a nuestra hija en esto. Siempre está en esto, respondí con firmeza. Cada mentira tuya afecta su mundo. Me acerqué a la mesa y tomé la tarjeta de la habitación. Quédate tranquilo.
No voy a hacer un escándalo. No voy a gritar en el lobby. No soy esa mujer. Soy peor. Porque yo planifico. Sofía tragó saliva. ¿Qué quieres exactamente? Me giré hacia ella. Nada de ti. A ti ya te tengo medida. Lo que quiero es que entiendas algo, Daniel. Cuando vuelva a casa, no habrá discusión. Encontrarás mis cosas fuera del dormitorio principal. Mi abogado te contactará. Y te prometo que cada mensaje que me enviaste diciendo te amo mientras estabas con ella va a jugar en tu contra. El aire en la habitación se volvió pesado. Daniel murmuró mi nombre como si fuera una súplica. No es solo por el dinero, añadí. Es por respeto. Algo que tú dejaste de tener hace mucho. Me dirigí a la puerta. Pero antes de salir me detuve. Y hay algo más que deberías saber. Daniel levantó la cabeza con desesperación. No eres el único que ha estado viviendo una doble vida emocional. Sus ojos se abrieron. No hablo de una aventura física, aclaré con calma. Hablo de que hace meses dejé de verte como mi compañero. Empecé a hablar con alguien. Alguien que me escuchaba. Que me veía. Que me recordaba quién era yo antes de convertirme en tu sombra. Daniel se tensó. ¿Quién? Sonreí apenas. No importa. Porque a diferencia de ti, yo no crucé la línea física. Pero estuve muy cerca. Y si no lo hice fue por principios, no por falta de oportunidad. Eso lo desarmó más que cualquier insulto. Salí de la habitación dejando detrás un silencio que pesaba toneladas. Caminé por el pasillo sin mirar atrás. En el ascensor, mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer distinta. No más ingenua. No más pasiva. Cuando salí del hotel, el aire fresco me golpeó el rostro. No lloré. Encendí el coche y conduje de regreso con una extraña mezcla de dolor y poder recorriéndome el cuerpo. Sabía que lo que venía no sería fácil. Habría abogados, discusiones, lágrimas de mi hija, explicaciones incómodas ante la familia. Pero también sabía algo con absoluta certeza. Ya no estaba dispuesta a aceptar migajas de amor. Y mientras conducía, recordé el nombre del hombre con el que había estado hablando en secreto. Marcos. Un antiguo compañero de universidad que reapareció en redes sociales. Al principio eran mensajes casuales. Luego conversaciones largas de madrugada. Él sabía que estaba casada. Nunca me presionó. Pero me hacía sentir viva. Y ahora la línea que yo había decidido no cruzar comenzaba a desdibujarse. Porque si mi matrimonio estaba oficialmente roto, ya no tenía sentido fingir lealtad unilateral. Sin embargo, en el fondo, una pregunta empezaba a formarse. ¿Estaba reaccionando desde el dolor o desde la verdadera claridad? Porque una cosa era dejar a un hombre infiel. Y otra muy distinta era convertirme en alguien que solo respondía al daño con más daño. Mientras el sol empezaba a caer en el horizonte, comprendí que el verdadero conflicto apenas comenzaba. No era solo el divorcio. No era solo Sofía. Era decidir qué tipo de mujer iba a ser después de esta traición. Y lo que aún no sabía era que Daniel no pensaba rendirse tan fácilmente, y que Sofía tampoco estaba dispuesta a perder la partida que creía haber ganado. Cuando regresé a casa esa noche no encendí las luces del salón de inmediato. Me quedé unos segundos en la oscuridad escuchando el silencio y entendiendo que ese lugar ya no era el mismo, que las paredes que habían sido testigo de risas y planes ahora guardaban mentiras acumuladas durante medio año. Mi hija dormía en su habitación ajena a todo y esa inocencia me dio fuerzas para mantener la cabeza fría. No podía permitirme perder el control. Subí al dormitorio principal y abrí el armario con una serenidad que me sorprendió, saqué una maleta grande y comencé a guardar la ropa de Daniel con movimientos metódicos, camisa por camisa, traje por traje, sin rabia visible pero con una determinación casi quirúrgica. No rompí nada, no tiré nada al suelo, simplemente empaqué su presencia de mi vida como quien archiva documentos antiguos. Después coloqué la maleta junto a la puerta de la habitación de invitados. Esa sería su nueva realidad. Mientras lo hacía, mi mente trabajaba más rápido que nunca. Recordaba cada conversación con el abogado, cada consejo sobre bienes compartidos, custodia, cuentas bancarias.
Yo ya no improvisaba. Estaba preparada. Daniel llegó pasada la medianoche. Escuché la llave girar con cautela, como si supiera que entraba en territorio hostil. Sus pasos fueron lentos al notar la casa en silencio. Cuando encendió la luz del pasillo y vio la maleta, supe que entendió que esto no era una amenaza vacía. Laura, dijo en voz baja. Bajé las escaleras sin apresurarme. No quiero que hagas esto, comenzó. Lo miré fijamente. Esto ya está hecho. Lo hiciste tú hace 6 meses. Intentó acercarse pero levanté la mano marcando distancia. Nuestra hija duerme, no vamos a gritar, pero tampoco vamos a fingir. Dormirás en la habitación de invitados hasta que uno de los dos se vaya definitivamente. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Daniel pasó la mano por su cabello con nerviosismo. No puedes tomar decisiones tan drásticas sin hablarlo conmigo. Sonreí con incredulidad. Hablarlo contigo como tú hablaste conmigo antes de reservar hoteles con tu socia. El golpe fue directo. Se quedó sin argumentos por un instante. Luego cambió de estrategia. No quiero perder a mi familia. Esa frase me atravesó, no por lo que significaba, sino por lo tarde que llegaba. La familia se pierde cuando decides mentir cada día, respondí con firmeza. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en 12 años. Y aunque el silencio pesaba, también sentí una extraña sensación de espacio propio recuperado. A la mañana siguiente actuamos frente a nuestra hija como si nada hubiera ocurrido. Fue lo más difícil. Sonreír mientras el corazón estaba fracturado. Después de llevarla al colegio, Daniel volvió a intentar conversar. Dijo que estaba dispuesto a terminar con Sofía, que había sido un error que se salió de control, que se dejó llevar por la emoción. Le pregunté algo muy simple. ¿La amas? Dudó. Ese segundo de silencio fue suficiente. No necesitaba escuchar la respuesta. Porque cuando un hombre duda entre su esposa y su amante, la traición ya es completa. Los días siguientes fueron una tensión constante. Daniel dormía en la habitación de invitados pero no dejó de enviar mensajes a alguien desde el teléfono que creía que yo no notaba. Yo tampoco dejé de hablar con Marcos. Nuestras conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran solo recuerdos universitarios, ahora había una corriente más directa. Él sabía lo que estaba pasando. Me dijo que no merecía lo que Daniel me hizo. Me preguntó si estaba segura de querer divorciarme. Y yo, aunque firme en mi decisión, comenzaba a sentir el vértigo de estar a punto de romper toda mi estructura de vida. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho, encontré algo que no esperaba. Una transferencia grande desde nuestra cuenta conjunta hacia otra cuenta desconocida, realizada hacía 3 meses. No era un gasto pequeño. Era una suma considerable. Sentí el estómago cerrarse. Llamé a mi abogado de inmediato. Me explicó que si ese dinero había sido movido sin mi consentimiento, podía considerarse ocultamiento de bienes. Confronté a Daniel esa misma noche. ¿A dónde fue ese dinero? Se quedó rígido. Es una inversión. ¿En qué? No respondió con claridad. Entonces entendí que había algo más profundo que una aventura. No solo me había engañado emocionalmente, también estaba protegiendo recursos. Días después recibí una llamada inesperada. Era Sofía. No esperaba escuchar su voz tan pronto. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Mi primera reacción fue colgar. Pero la curiosidad pudo más. Acepté verla en un café discreto. Cuando llegó, no llevaba la seguridad arrogante del hotel. Parecía tensa. Daniel no te ha contado toda la verdad, comenzó. Sentí un frío recorrerme. ¿Qué verdad? Ella respiró hondo. La inversión que mencionas no es solo suya. Es nuestra. Estamos planeando abrir una firma independiente. El dinero era capital inicial. La miré sin parpadear. Así que además de acostarse contigo, planeaba irse del despacho actual y empezar de cero contigo usando dinero que también era mío. Sofía bajó la mirada un instante. Él dijo que tú estabas al tanto. Solté una risa amarga. Claro.
Porque mentir es su especialidad. Entonces dijo algo que no esperaba. No vine a defenderlo. Vine porque él me mintió también. Sentí que el suelo volvía a moverse. ¿Cómo que te mintió? Sofía apretó los labios. Me prometió que ya estaban prácticamente separados. Que solo era cuestión de tiempo. Que tú ya sabías que el matrimonio estaba roto. Mi mente empezó a encajar piezas. Daniel no solo llevaba una doble vida conmigo. También la llevaba con ella. A ambas nos había contado versiones distintas de la misma historia. El doble juego era más profundo de lo que imaginé. Sofía me miró directo. No estoy aquí por amor romántico ingenuo. Aposté por un proyecto profesional y personal con alguien que pensé que era decidido. Pero empiezo a ver que solo es cobarde. Esa palabra resonó fuerte. Cobarde. Regresé a casa con una nueva perspectiva. Daniel no era un hombre atrapado entre dos amores. Era un hombre intentando mantener todas las puertas abiertas por miedo a perder beneficios. Esa noche lo enfrenté con la información. No negó la nueva firma. No negó el dinero. Solo intentó justificarlo como una oportunidad que no quería dejar pasar. Lo observé en silencio y por primera vez no sentí rabia. Sentí claridad absoluta. No estaba luchando contra una historia de amor prohibida. Estaba viendo a un hombre priorizar su ambición y su ego por encima de todo. Y en ese momento comprendí que la traición no había empezado con Sofía. Había empezado mucho antes, cuando dejó de verme como su igual y comenzó a verme como una pieza segura en su tablero mientras movía otras fichas en secreto. Y mientras lo escuchaba hablar intentando salvar algo que ya no existía, entendí que la verdadera decisión que tenía frente a mí no era solo divorciarme. Era decidir si iba a convertirme en víctima permanente de su juego o en la mujer que finalmente tomaría el control total de su propia narrativa. Esa noche no levanté la voz. No lloré. No rompí nada. Solo lo escuché hablar durante casi una hora intentando justificar cada mentira como si fueran movimientos estratégicos inevitables. Cuando terminó, la casa quedó en un silencio tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina como si marcara el final de algo más grande que un matrimonio. Lo miré y comprendí algo con una claridad brutal. Daniel no era un hombre dividido entre dos mujeres. Era un hombre que no soportaba perder control. Quería a su esposa estable en casa, quería a su socia brillante en la cama y quería el dinero suficiente para no depender de nadie. No era amor lo que lo movía. Era ego. Y de pronto dejó de doler como antes. Porque cuando entiendes la verdadera naturaleza de alguien, el romanticismo se evapora. Al día siguiente convoqué a mi abogado para iniciar formalmente el proceso de divorcio. No fue una amenaza. Fue una acción concreta. Daniel intentó cambiar de estrategia otra vez. Me dijo que estaba dispuesto a renunciar a la nueva firma, que podía cortar toda relación profesional con Sofía, que podíamos ir a terapia. Pero ya no se trataba de Sofía. Se trataba de la estructura completa de mentiras que había construido. Y yo ya no confiaba en nada que saliera de su boca. Sofía, por su parte, tomó su propia decisión. Canceló el proyecto empresarial con él cuando entendió que el capital estaba en disputa legal y que Daniel no era el socio firme que imaginaba. En cuestión de semanas, la aventura apasionada se convirtió en una alianza rota. Él perdió a la amante y estaba a punto de perder estabilidad financiera. Y entonces ocurrió el último intento desesperado. Una noche entró en mi habitación sin tocar la puerta. Me dijo que había cortado definitivamente con ella. Que había cometido el mayor error de su vida. Que sin mí estaba perdido. Lo escuché con atención. Luego le dije algo que no esperaba. Yo también te fui infiel. El silencio fue inmediato. Su rostro cambió de color. ¿Qué? No físicamente, aclaré con calma. Pero emocionalmente sí. Durante meses hablé con alguien más. Le conté mis miedos, mis frustraciones, mis sueños. Cosas que tú dejaste de preguntarme hace años. Daniel retrocedió como si lo hubiera golpeado. ¿Quién es? Negué con la cabeza. No importa. Lo que importa es que cuando empecé a buscar apoyo fuera de nuestro matrimonio fue porque ya me sentía sola dentro de él.
Y eso no empezó hace 6 meses. Empezó mucho antes. Sus ojos se llenaron de una mezcla de celos y rabia. Por primera vez probaba el sabor de la inseguridad real. Pero no le di más detalles. Porque entendí algo fundamental. No necesitaba reemplazarlo para sanar. Marcos fue un espejo, una señal de que todavía podía ser vista y deseada, pero no era mi salvación. Mi salvación era recuperar mi dignidad. Las semanas siguientes fueron un proceso frío y legal. División de bienes. Acuerdos de custodia. Conversaciones difíciles con nuestra hija explicadas con cuidado y amor. Daniel pasó de arrogante a derrotado en cuestión de meses. No porque yo lo destruyera, sino porque sus propias decisiones colapsaron su estructura. Sofía se trasladó a otra empresa. El proyecto independiente jamás vio la luz. Y yo, en medio del caos, descubrí algo que nunca había tenido del todo. Autonomía. Empecé a trabajar en un nuevo proyecto propio con el dinero que legalmente me correspondía. No desde la venganza, sino desde la reconstrucción. Daniel todavía intenta de vez en cuando reabrir la puerta. Mensajes ambiguos. Recuerdos del pasado. Pero ya no me mueve nada de eso. Porque el verdadero giro de esta historia no fue descubrir la infidelidad. Fue descubrir que durante años yo había aceptado menos de lo que merecía por miedo a romper una imagen de estabilidad. La traición fue el catalizador, no el final. Y ahora, mirando atrás, entiendo que si no hubiera visto aquel mensaje que decía si sospecha algo, probablemente seguiría viviendo en una ilusión cómoda. Perdí un matrimonio. Sí. Pero recuperé mi voz. Recuperé mi criterio. Recuperé la versión de mí que no pide permiso para exigir respeto. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando mi historia. Si descubrieras que la persona en la que más confías ha estado viviendo una doble vida mientras tú sostenías la relación con lealtad absoluta, ¿lucharías por reconstruir lo que se rompió o tendrías el valor de elegirte a ti misma aunque eso signifique empezar desde cero?